continuación tenemos el mensaje del Señor por nuestro pastor reverendo de Gran Torres. Hermanos, abrimos la palabra del Señor allí donde tuvimos la lectura devocional, el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versos del 21 al 35, continuando con esta serie acerca de la vida de Jesús. Este es el mensaje número 11, en que lo hemos titulado El día que Jesús habló del perdón. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de traer tu palabra en esta mañana. Gracias porque a través de ella tú hablas a nuestras vidas. Danos un corazón humilde para recibirla, Señor. Y ahora, Padre, te pedimos también que tú nos capacites con tu Espíritu Santo como mensajero tuyo para exponer tus verdades. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, Jesús fue indudablemente un maestro excelente, porque sus enseñanzas fueron excelentes, extraordinarias. Llegaron produciendo realmente una revolución en aquel tiempo, especialmente para aquellas personas que estaban acostumbradas a una cómoda vida religiosa. Jesús llegó específicamente con un mensaje que dejaba a muchos perplejos, porque no era un mensaje que estuvieran acostumbrados a escuchar. Su mensaje era un mensaje de amor. Y ese mensaje de amor traía como consecuencia un segundo mensaje que proclamó: el perdón. De hecho, no es posible practicarlo sin tener ese amor en el corazón. Jesús habló acerca de él. Sus enseñanzas fueron extraordinarias, y especialmente esta enseñanza del perdón. Usted no encuentra esto en ninguna otra religión, en ningún otro libro sagrado. Generalmente los temas que ocupan las enseñanzas de muchos de estos libros es el odio, la venganza, o el mensaje de que aceptas lo que creo o mueres. Sin embargo, Jesús, que vino a revelarnos a Dios, vino con un mensaje totalmente nuevo, profundo, y lo más extraordinario, que Él mismo lo encarnó. El mensaje del perdón sonaba extraño a los oídos de todos cuantos le escuchaban, especialmente aquellos religiosos que se sentían incómodos con el mismo. Jesús enseñó acerca del perdón, de que este no era un asunto electivo para el cristiano. O sea, que el verdadero Hijo de Dios no tiene la capacidad para elegir o no el perdón. Si realmente nosotros hemos aceptado a Cristo y somos hijos de Dios, tenemos que practicarlo. No tenemos otra opción, es lo que dice el Señor, si realmente somos hijos de Dios. Jesús habló acerca de él y presentó la razón principal para perdonar a otros: el hecho de que Dios Padre nos ha perdonado a nosotros. Piénselo. Dios le conoce de manera perfecta. Dios sabe todo acerca de usted, lo que manifiesta ante otras personas y aquello que logra ocultar de la mirada del público. No hay lugar donde usted pueda esconderse de la presencia de Dios. Dice el Salmo 139 que aún no está el pensamiento, ¿verdad? Y ya Dios lo sabe todo. Dios conoce todas las cosas, y aún así nos ama. Y aún así nos perdona. Nos perdona. Cuando Jesucristo pagó plenamente en la cruz la sentencia que correspondía por nuestros pecados, la ira de Dios se expresó contra él. Jesús realizó un sacrificio extraordinario, trascendental, y por medio de su muerte en la cruz y su gloriosa resurrección, Dios quedó satisfecho y concedió a todos los que acudieran al Hijo de Dios por fe que fueran perdonados de una vez por todas.
Usted y yo somos pecadores. La Biblia enseña que hemos ofendido al Santo Dios. Sin embargo, Dios nos mira a través de Jesucristo y por medio de su muerte, por medio de su sacrificio, nosotros hemos sido perdonados. La sangre de Jesucristo nos limpió de todos nuestros pecados. Desde el momento en que creímos en Él, estamos perdonados. Y cuando Dios dice te perdono, lo dice de veras. Cuando Dios dice no toma en cuenta tus pecados, es real. Estamos libres de culpa ante un Dios que está satisfecho, y entonces está libre para derramar sobre nosotros su gracia y su amor. Dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Podemos amarle a Él porque Él nos amó primero, y podemos amar a otro porque Dios nos ha amado y tenemos en nuestro corazón su amor. Jesús habló acerca del amor y enseñó que cuando hablamos del perdón horizontal, solo este es posible cuando realmente nosotros hemos experimentado el perdón vertical, o sea, el perdón de Dios. El Señor habló sobre el tema y dijo que hay dos posibilidades, solo dos. Cuando a una persona se le ha hecho un mal, solo hay dos posibilidades. Una, que nosotros seamos los ofensores, y la otra, que seamos los ofendidos. Sin embargo, el mensaje de Jesús acerca de este tema dice que aun siendo los ofensores o los ofendidos, el primer movimiento nos toca a nosotros. La iniciativa nos toca a nosotros. O sea, que aquí no se trata de que esa persona me ofendió, y si me ofendió, yo tengo que esperar a que la persona me busque a mí. El principio general está establecido en Efesios capítulo 4, versos 31 y 32. La palabra de Dios dice, Efesios 4, versos 31 y 32: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y aquí está la razón: como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estas palabras constituyen un verdadero resumen hermoso, bello, sobre el tema del perdón. Y observen que nos recuerda que nosotros perdonamos a otro como Dios nos perdonó en Cristo. Ahora me gustaría explorar un poco más el tema, tal como Jesús lo enseñó aquel día cuando Él habló del perdón. En Mateo capítulo 5 leemos, en primer lugar, acerca de cuando nosotros somos los ofensores. Atención, porque todos podemos ofender. Si alguno no ofende, dice Santiago en palabra, este es hombre perfecto. ¿Y dónde está ese hombre perfecto? ¿Lo conoce? Aparte de Jesús. ¿Qué dice Mateo capítulo 5, versos 23 y 24? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta su ofrenda. Vamos a ubicarnos en el contexto en que fueron dichas estas palabras. En los tiempos de Jesús, tenemos el caso de una persona que llegaba al templo para adorar. En ese tiempo, de acuerdo con la ley judía y con la costumbre, los adoradores llevaban animales o aves para el sacrificio. El animal se mataba delante de Dios y así se proveía una purificación del pecado y un camino de acceso abierto a la oración. Hoy es distinto. La persona simplemente acude al Padre en oración. Sin embargo, puede ocurrir, ha ocurrido y seguirá ocurriendo, que la persona es asaltada de pronto por algo de lo cual no puede escapar. La dolorosa comprensión de que ha ofendido a alguna persona.
Y esto es la obra del Espíritu Santo convenciendo nuestros espíritus. En palabras de Jesús, ¿te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti? Quiero que observen, porque aquí no dice, ¿te acuerdas de que tú tienes algo contra tu hermano? No. Dice, ¿te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti? ¿Qué hacer entonces? Dice el Señor, aplica los frenos, detente. No pase por alto esta revelación. Verso 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. Él dice claramente que hagamos 4 cosas. ¿Cuáles son? Número 1, detenernos. Deja allí tu ofrenda. Número 2, anda, ¿verdad? Ve. Número 3, reconciliarnos. Reconcíliate primero. Y número 4, regresa. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Debemos ir. Bueno, personalmente es lo ideal, pero si por alguna razón no podemos ir personalmente, use un teléfono o envíe una carta a la persona ofendida. Confiese el mal que ha hecho y manifieste que le duele y pida perdón. Entonces dice la palabra, estamos en libertad para acudir a Dios y adorarlo y orar. Aquí me gustaría explorar algunas preguntas que generalmente nos hacemos cuando llegamos a este tema. Y que el Señor Jesús enseñó. Y aun cuando no encontremos una respuesta directa a estas preguntas, sí hay principios que son aplicables. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si la persona ofendida no perdona? Bueno, es una posibilidad. Pero algo que no podemos olvidar, usted es el responsable por usted y yo por mí. Si tenemos un corazón humilde e intentamos arreglar las cosas, Dios premiará nuestros esfuerzos. Pero algo que no podemos olvidar es que a veces la persona ofendida necesita tiempo. En primer lugar, para salir del shock. Y luego para permitir que Dios produzca un cambio en su corazón. La segunda pregunta, ¿y qué si la situación solo empeora? Bueno, la persona que se siente ofendida probablemente haya estado echándole a usted toda la culpa. Y probablemente en su mente haya estado clavándole alfileres, pensando toda clase de cosas acerca de usted. Cuando acude a arreglar las cosas con dicha persona, de repente hace que la balanza interna de tal individuo pierda el equilibrio. Porque la persona está preparada, o sea, ha recibido un ataque, está preparada para defenderse, pero no esperaba una reacción así. Y al usted hacerlo, le quita la culpa que él le echaba y lo único que queda es la culpa de la misma persona, que va a producir un efecto en ella. Y a veces la persona se siente peor, pero ya no es su culpa. Repito, a veces puede hacer falta algún tiempo. Número 1, la pregunta, ¿qué ocurriría si la persona ofendida no perdona? ¿Y qué si la situación solo empeora? La otra pregunta que algunos hacen, ¿qué ocurriría si yo decido arreglar esto solamente delante de Dios? Sin pasar por el problema y la vergüenza de hablar con la otra persona. Bueno, realmente nosotros siempre tratamos de que las cosas se nos hagan bien fáciles, ¿verdad? Buscar la solución más fácil, menos incómoda. Pero esto sería una contradicción abierta, voluntariosa, de un mandamiento que el Señor Jesucristo estableció con toda claridad. Dice, deja allí tu ofrenda, ve, reconcíliate y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué quiere decir esto? Que no ir es una desobediencia directa.
a un mandato del Señor. El Salvador no dice aquí, al menos no lo he encontrado, simplemente ora y yo te perdonaré, ¿verdad? Lo que dice en realidad es, deja de orar hasta que hayas arreglado las cosas que tienes pendiente. Bueno, esta es la parte del examen del perdón más difícil de pasar. Más difícil. Pero hagamos una pregunta más. ¿Y qué ocurre si me es imposible reconciliarme porque la persona que ofendí ya murió? Bueno, indudablemente usted no va a intentar entrar en contacto con los muertos. Es imposible que el individuo muerto lo escuche. Sin embargo, es una realidad que la conciencia le sigue molestando. Pero la persona ya no está viva. Usted ha sido el resultado de pensar, un día voy a resolver el problema con fulano. ¿No le ha ocurrido que a veces uno pierde una persona que ama y después dice, si yo hubiera dicho tal cosa, o si hubiera hablado de tal manera, pero ya no hay remedio? Pero ocurre. Ahora, ¿qué hacer en casos como estos? Bueno, solo en estos casos es recomendable que usted busque a alguien, una persona íntima, un amigo, un compañero, un consejero, su pastor, y sea específico y completamente franco. Cuente lo que realmente ocurrió y trate de decirle a esa persona lo que a usted le gustaría decirle a quien ya no está. Ore en compañía de ese individuo, confiese el mal que hizo y la culpa que siente en su alma. En estos casos, y solo en estos casos, la oración y la presencia de un individuo comprensivo y que le apoye van a proveer el alivio que necesita tan desesperadamente. Cuando usted haya sido la causa de la ofensa, cuando es el ofensor, dice la Biblia, deténgase, dijo el Señor, vaya, reconcíliese y regrese. No es difícil de entender, ¿verdad que no? Aún aquellos que entienden poco español, yo creo que lo entienden bien. ¿Saben por qué es difícil? Hacerlo. El problema no se trata de conocimiento, lo conocemos y está claro. Lo difícil es hacerlo. Pero algo que no podemos olvidar nunca es que nosotros no estamos solos. Si somos hijos de Dios, el Señor está en nuestra vida y Él está orando a través de nosotros. La primera opción es cuando somos los ofensores. ¿Y qué cuando somos los ofendidos? Bueno, aquí el Señor habló en Mateo 18 y es donde vamos a ir ahora. Los versos de el 21 al 35. Este fue el pasaje que tuvimos como lectura devocional. En primer lugar está la pregunta del discípulo Pedro. Verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? En otras palabras, ¿cuál es el límite que le debemos poner al perdón? Bueno, Pedro se sentía muy generoso ese día, pues el promedio corriente, según los rabinos, era que se debía perdonar solamente 3 veces. Y Pedro se fue por encima. Él dijo, hasta 7. O sea, los rabinos decían 3. Pedro, 7. A los judíos se les instruía a perdonar una vez, perdonar 2 veces y una tercera vez. Pero de ahí para allá se acabó. Vaya, la verdad que estaríamos embarcados todos aquí. Sin embargo, Pedro dobló la cantidad y para que la medida fuera buena, agregó una más. Eran 3, él dijo 7, o sea, le puso el doble y una más. Ahora veamos la respuesta del Señor. Por eso les digo, hermanos, que las enseñanzas de Jesús son únicas.
Yo me deleito cuando vamos a los evangelios y leemos la vida del Señor y esas enseñanzas que son y seguirán siendo únicas. Dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Obviamente el Señor no estaba pensando en un sentido literal. No. Era como si le dijera, ¿creerías tú que 490 veces sería bueno, Pedro? Lo que él hizo fue sugerir un número infinito de veces, un número ilimitado. Los discípulos estimularon a Jesús para que diera mayores detalles. De ahí que él cuenta una historia, una parábola, que está en los versículos del 23 al 34 y que conocemos como el nombre de la parábola de los dos deudores. Y quiero que analicemos esta parábola tomando en cuenta los detalles que les voy a dar. En primer lugar, que los versículos del 23 hasta el 27 contienen el perdón vertical. Los versículos del 23 al 27 ilustran el perdón que hemos recibido de Dios. Y quiero que asimile esto, porque esto es para creyentes, para verdaderos cristianos. Si usted no ha experimentado el perdón de Dios por sus pecados, le comprendo, se le hace sumamente difícil perdonar a alguien que le ha dañado. Sin embargo, cuando nosotros verdaderamente hemos experimentado el perdón de Dios, hemos conocido de su amor, es más fácil. Allí en los versículos, repito, del 23 al 27, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Era una deuda increíble. Dice aquí uno que le debía ¿cuánto? 10,000 talentos. Se los voy a traducir al lenguaje de hoy. Eso equivale a alrededor de 10 millones de dólares, que exigía un perdón infinito. Sin embargo, el rey otorgó ese perdón. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda.